¿Quieres garantizar la sostenibilidad de tu legado familiar, patrimonial y empresarial? Te invitamos al Legacy Summit, un evento esencial dirigido a empresarios, presidentes y miembros de juntas directivas de América Latina. Este encuentro aborda los desafíos familiares, patrimoniales y empresariales para que tu legado crezca y trascienda de forma sostenible. Te esperamos este 15 y 16 de octubre en el Hotel Gran Hyatt de Bogotá. No te lo puedes perder. Bienvenidos, esta es nuestra segunda masterclass que está organizada por el Legacy Network. Legacy Network es una holding empresarial experta en trabajar con las familias empresarias de diferentes tamaños, desde medianas hasta multinacionales. Nos enfocamos en que los propietarios gestionen de manera adecuada la unidad familiar, sus estrategias patrimoniales y empresariales, con el objetivo siempre de que su legado trascienda de generaciones y valor de su patrimonio crezca de forma sostenible. Entonces, esta masterclass está orientada a dar esos indicios de cómo hacer que su legado sea sostenible en el tiempo, brindando algunos conocimientos y herramientas que ayudan a prever o mitigar los riesgos que ponen en peligro el patrimonio, la unión familiar y la sostenibilidad de la empresa. Tendremos entonces el día de hoy a nuestros expertos Gonzalo Gómez, quien ya se encuentra con nosotros, y a Luis Carlos Bravo, quien ya también está en conexión, a quienes les doy la bienvenida y les cedo la palabra. Si en este momento desean compartir su pantalla, lo pueden hacer. Igualmente, les doy la bienvenida a quienes se fueron sumando mientras dábamos inicio. Bienvenidos todos. Adelante, Gonzalo. Hola a todos, aquí veo caras conocidas, personas conocidas ya de algún tiempo atrás. Entonces, yo les voy a pedir un favor que cuando tengan algún comentario pueden hacerlo en el chat y podré en algún momento contestar a sus preguntas. Como el formato que tenemos la idea es que yo hable en los primeros minutos y después viene Luis Carlos y vamos a tratar de contestar estas dos preguntas que básicamente son las siguientes, ¿no? Es cómo asegurar la continuidad de tu negocio a través de las generaciones. Y después Luis Carlos complementará esta pregunta más adelante con otros temas. Pero para iniciar un poco entre nosotros, Lorena, yo quisiera que hiciéramos aquí una encuesta de cuántos de los presentes somos empresa familiar. No sé si me puedes ayudar con esta pregunta, a ver cómo enfocamos un poco la sesión, pero veo que la mayoría son empresas de familia. No obstante, me gustaría al final tener esa claridad para hacer algunas recomendaciones adicionales. Claro que sí, ya la comparto. Ok, entonces mientras que Lorena nos hace la pregunta y ustedes me ayudan con la respuesta, vamos un poco a hablar de estos adagios que están en todos los países del mundo, que a mí me parece súper interesante como entenderlos, donde dice, por ejemplo, en España, padre bodeguero, hijo millonario, nieto pordiosero, o en Portugal, padre rico, hijo noble, nieto pobre, o incluso aquí en Colombia, padre empresario, hijo ingeniero, nieto poeta. Estos adagios que parecen, ya está la respuesta, ahí yo lo voy a contestar a ver si ustedes me ayudan. Sí, yo soy empresa familiar, sí, estoy contestando, ya contesté, es muy fácil. Apenas tenga la respuesta, Lorena me avisa. Bueno, entonces, estos adagios son muy importantes porque pareciera que muestran una tendencia natural de que las empresas de familia tienen una mortalidad o una dificultad de pasar más de la tercera generación. Nosotros hoy en día tenemos mayores investigaciones en el área de empresa familiar. La empresa familiar hace 30 años se decía que solamente 4 de cada 100 empresas pasaban a tercera generación. Hoy en día eso ha cambiado sustancialmente. De hecho, en Estados Unidos ya no se encuentran diferencias significativas entre empresa familiar y empresa no familiar. De hecho, empezamos a ver una mayor tendencia de la longevidad en la empresa familiar. Las investigaciones que ustedes han escuchado son de hace 30 años, ¿no? En donde una empresa familiar muere con más facilidad que una empresa no familiar.
Pero esto ha cambiado porque de alguna manera ya empiezan las universidades y diferentes instituciones a colocar más elementos de juicio para que los empresarios familiares puedan trascender de generación en generación. Estos adagios eran ciertos, pero el culpable no era la generación de los poetas, ¿no? Sino el culpable, básicamente, estos problemas eran las prácticas empresariales de la primera generación que no dejaban con mucha claridad cómo se podía pasar a la segunda y a la tercera generación. Entonces, yo voy a mostrar un poco el modelo que nosotros tenemos en el Legacy para poder entender cuáles son las dificultades de las familias empresarias de paso de generación en generación, a las que nosotros hemos denominado trampas familiares. Estas trampas familiares fue un modelo creado por Miguel Ángel Gallo desde los años 90, que yo tuve la oportunidad de estudiar con él, de ser su pupilo, y pues en ese momento Miguel Ángel tenía básicamente seis trampas familiares. Después, con el paso del tiempo, yo la subí con mi equipo de investigación a 10 y hoy en día son 15 las que hemos encontrado. Permítame un poco como mostrar cuáles son las 15, que es el cruce del modelo de John Davis, que es el gran precursor de los tres sistemas en la empresa familiar, que es empresa, familia y propiedad. Y nosotros en nuestra firma hemos incorporado los 5 niveles que hacen que una familia sea sostenible en el tiempo, que es la cultura, el gobierno de los sistemas, la cultura en los tres sistemas, el gobierno en los tres sistemas, la estrategia en los tres sistemas, la estructura de responsabilidades en los tres sistemas y los sistemas de dirección o de avance para que esas familias cumplan con esos objetivos de la estrategia y que lo debe aplicar la estructura. Esos sistemas son los de compensación, evaluación, planes de carrera, en fin, todos los elementos. Entonces voy a poner algunos ejemplos. Una trampa usual es la cultura de la familia. Si la cultura de la familia es una cultura de una familia disfuncional, una cultura donde existe, digamos, el castigo físico, este tipo de temas digamos, malas prácticas familiares, pues este tipo de temas generan una cultura dañina para la familia empresaria, no solo para la familia empresaria, para cualquier familia. Pero en el caso de las familias empresarias, acá hay una trampa importante que toca validar. Voy a poner otro ejemplo. El gobierno de la empresa, ustedes lo tienen claro, el gobierno de la propiedad a veces no es tan claro. ¿Cuál es esa estructura de gobierno que, como dice su nombre, mira y hace la estrategia de la propiedad? Muchas familias no tienen esa estructura de gobierno, ni siquiera hacen asambleas de accionistas anuales o no tienen un consejo de socios que miren ese gobierno de la propiedad. O por ejemplo el gobierno de la familia. Todo el mundo en primera generación saben que son papá y mamá los que gobiernan una familia, pero el gobierno de la familia pasa a la segunda generación, a la tercera. ¿Quiénes de esa generación lideran la familia de manera que la mantengan unida y en armonía y comprometida con sus empresas? Entonces, ven ustedes, vamos recorriendo cada tema y encontramos, por ejemplo, si una familia no tiene una estrategia familiar para mantener su unidad y compromiso, pues empezamos a tener dificultades para las siguientes generaciones. Si no tenemos una estrategia de la propiedad, si no tenemos una estrategia empresarial, ojalá explícita en cada una de estas en cada una de esas estrategias. Obviamente hay un problema también en la estructura. Si yo, en la empresa es muy fácil, la estructura es basada en una estrategia. ¿Cuál es la estructura que debería tener una empresa? Un gerente de internacionalización, un gerente de unidad de negocio, es decir, un gerente de marketing, hablando de diferentes formas para conseguir esa estrategia que ha pensado la firma. Cuando yo tengo la estructura de árbol genealógico, papá, presidente, hijo mayor, vicepresidente toda la vida, hijo menor en la bodega, pues eso empieza a ser otro tipo de trampa que genera desunión y genera peleas internas que nos puede llevar a la separación. Lo mismo pasa en la estructura de la propiedad. Mucha gente no tiene una estructura de quién se encarga. Muchos empresarios van
ganando dinero, compran otros activos, pero nadie queda encargado de los activos, los van dejando como a nombre de los hijos, y ellos juran que después los hijos se van a juntar y se van a repartir todos por igual ese patrimonio que los dejó, y eso casi nunca pasa. Terminan son en peleas familiares por falta de una estructura, por falta de una estructura legal y una estructura de gobierno, y una estructura de dirección. Todos estos temas son fundamentales. Finalmente, los sistemas en empresas son muy fáciles, remuneración, evaluación, pero el sistema en la propiedad, ¿cómo remuneramos y evaluamos al encargado de la propiedad? ¿Cómo remuneramos y evaluamos al encargado de la familia? ¿Qué sistemas de evaluación tenemos? De Balance Scorecard de empresas muy conocido, pero el Balance Scorecard de la propiedad y el de la familia, todo esto nos ha llevado a nosotros a pensar que cuando usted no tiene claridad en cada uno de esos nodos, se genera una distorsión de generación en generación. Y es diferente una familia de primera generación a una de segunda y a una de tercera. Es decir, cada estructura de estas debe ser planeada para cada generación por la generación predecesora. Usted debe hacer esos cambios en la generación anterior o dejar una estructura fuerte para que pueda pasar de generación en generación. Entonces, ¿cuáles son las soluciones a esas trampas? Pues obviamente, gobierno, estrategia, estructura, sistemas, cultura, en la empresa, en la familia y en la propiedad. Voy a ir uno a uno de estos elementos como para que tengamos claridad. Hace un tiempo escribimos un libro con Icontec, pues nos pidieron que nosotros escribiéramos un libro para compartir con las familias empresarias cómo era el gobierno corporativo de las familias empresarias. En este libro ustedes pueden encontrar ese tema. Pero, ¿cuál es la novedad en todos los temas de gobierno corporativo? La primera, pues obviamente que se habla hoy en día de la incorporación en gobierno corporativo de todos los stakeholders, y hay que tener cuidado que una cosa es una buena práctica y otra cosa es lo legal. No todo lo que es una buena práctica tiene su correspondencia legal, es decir, usted para hacer inversiones en lo social tiene que convertirse en una sociedad BIC, porque si usted no lo hace puede tener un problema legal, porque algún accionista puede demandar a la junta directiva si usted no está maximizando el beneficio de la compañía. Esto es muy difícil en Latinoamérica, hay que tener mucho cuidado. Entonces, aunque nosotros en el mundo tenemos una idea de que deberíamos estar todos los stakeholders, y esto es verdad, yo creo claramente que si no existe un equilibrio con todos los stakeholders, pues es muy difícil que una empresa tenga una sostenibilidad en el tiempo. No obstante, como les digo, tenemos que ir mejorando la parte legal porque la parte legal siempre está retrasada con respecto a lo que vamos en el mundo. Y este libro es de los libros en Latinoamérica que les permite a uno como empezar a entender cómo equilibrar los diferentes actores con los actores internos y los actores externos. Por eso la definición nuestra de gobierno corporativo ya empieza a incorporar este tipo de elementos, como es el conjunto de procesos, políticas, acuerdos para dirigir y controlar a los actores internos de una empresa e involucrar a los actores externos para que la empresa sea sostenible en el tiempo. Esto es a lo que le llamamos ESG, Environmental, Social and Governance, que todas las empresas deben empezar a dar sus indicadores de lo que estamos haciendo en estos tres temas, de manera que pues, el mundo vaya cambiando hacia un mundo más sostenible. Ahora bien, estos equilibrios no son tan fáciles de conseguir y existen pues muchos mecanismos para que una junta directiva pueda tomar decisiones al respecto, como las matrices de materialidad u otro tipo de elementos. Yo soy de los que pienso que deberíamos poder tener un equilibrio entre todos los actores, pero es evidente que recursos no hay ilimitados y tenemos que dar prioridad, y esa prioridad se puede dar con matrices de materialidad que hoy en día las juntas directivas deben poder tener. Ahora bien, pues nosotros en una familia está aquí en la propiedad,
Y lo que tenemos que evitar son los fallos del gobierno corporativo, que es cuando uno de estos elementos del gobierno corporativo tiene preponderancia sobre los demás. Entonces, si el propietario se vuelve el que toma todas las decisiones y el principal y que no le importa todo lo demás, eso se llama la enfermedad del dueño, la enfermedad del propietario, la dueñez, en donde pues hacen lo que quieren, como quieren, y eso termina siendo una de las principales enfermedades de las familias empresarias, en nuestro criterio por falta de formación de lo que es una empresa y para qué es una empresa. Yo recuerdo siempre que un empresario me dijo, Gonzalo, en la empresa es para darle trabajo a mis hijos y a mis nietos y a mis tataranietos. Y yo le dije, pero y si la empresa no tiene la oportunidad de crear todos esos puestos de trabajo, pues es para ellos y la tienen que crear, así acaben con el patrimonio. Esa enfermedad, que es una enfermedad que está latente, es la enfermedad del propietario. Yo recuerdo que ese señor tenía 14 vicepresidencias y una vicepresidencia llamada vicepresidencia de archivo. Los hijos y los nietos tenían el mismo salario por igual, con lo cual se generaba un desequilibrio en el interior de la empresa entre ejecutivos y propietarios porque no entendían la diferencia entre ser propietario y ser ejecutivo. Este tema cada día es más difundido, cada día se entiende más y tenemos que hacer mayores esfuerzos para que esa trampa no se nos meta en el corazón de nuestras familias y empresas. Ahora bien, para terminar con un modelo de carácter general, este es el modelo que estamos promoviendo en Latinoamérica basado en otros modelos del mundo, que es el modelo básicamente de los países nórdicos y en especial de Alemania, en Europa, en donde la Asamblea General de Accionistas en Europa tiene un comité de supervisión. Ese comité de supervisión lo estamos llamando aquí Consejo de Socios. Ese Consejo de Socios debe trabajar al menos 4 veces al año en estos aspectos fundamentales, hablando con el revisor fiscal para que el revisor fiscal no sea a la administración, sino a los propietarios en realidad, el comité de nominación para búsqueda de miembros de junta directiva, los perfiles para buscar esos independientes y otros comités que les permita gestionar la relación y el ánimo societario, como puede ser un comité de valoración de la empresa o como puede ser un comité de temas tributarios, transacción de acciones, newsletter o información a los accionistas, algo que nos permita, dependiendo del tamaño de la empresa, a mayor número de accionistas, mayor número de comités que le permita participar, y no es que sea una sola asamblea de accionistas al año, donde pues como no pudieron hablar en todo el año, esas asambleas se vuelven una batalla campal. En cambio, si tenemos este tipo de estructuras, incluso con oficinas de accionistas, nos permitirá tener mayor acercamiento a los accionistas y darle la preponderancia que debe tener la propiedad alrededor de nuestro modelo, que es el modelo capitalista, y el propietario debe tener ese contacto con los miembros del gobierno, de la junta directiva y con la administración en general. Pero son esos órganos los que nos permiten tener una mejor relación equilibrada. Al mismo tiempo, la junta directiva debería tener mayoría de independientes. Si ustedes ven, si yo hago este consejo de socios, mi hijo de 18 años no tiene por qué sentarse en la junta directiva, tiene que sentarse en el consejo de socios si ya cumple con el perfil de al menos ser graduado y tener algo de conocimientos de propiedad. Ahora, para sentarse en la junta directiva se necesita tener unas habilidades que sobrepasan las de un propietario. Entonces, si tú tienes estos órganos de gobierno, podemos empezar a diferenciar cuándo se sienta en la junta directiva, cuándo se sienta en el consejo de socios. Si tú estás en el consejo de socios, no te puedes sentar en la junta directiva. Si estás en la junta directiva, no te puedes sentar en el consejo de socios. Permite una facilidad en el manejo del gobierno corporativo, donde muchas de nuestras familias todavía se les dificulta este tema porque el propietario quiere estar en todas partes. Y cuando les enseñamos esto es cuando tienen la enfermedad del dueño. Al revés, cuando se les indica que para llegar a estos órganos de gobierno hay que pasar por una serie de perfiles, hoy en día, yo no sé si ustedes vieron en estos días cómo se ha empezado a pedir que en el Congreso de la República de Chile el que llegue drogado pues ya no puede ser congresista. Pues oh, Dios mío, ya me gustaría que en estos temas pudiéramos en la empresa poner un perfil adecuado para quienes se sientan en junta directiva
y en consejo de acción de socios. Pero nosotros podemos pedir como acuerdos de familia este tipo de temas. Y miren, aparte la asamblea familiar del consejo de familia y de los comités de familia, que el único concepto de este consejo de familia es mantener unidad y compromiso, y yo aquí puedo sentar a mis familiares políticos. A mucha gente le parece eso una locura. No, la locura es sentarlos acá en el consejo de socios. Si usted es el pariente político, pues usted no se sienta acá porque usted no es socio, pero usted sí se puede sentar en el consejo y se debe sentar en el consejo de familia para que se sientan incluidos los familiares políticos y no haya una exclusión. Ese modelo nórdico de que los familiares están por fuera del consejo de familia, los familiares políticos, ha sido muy debatido en Latinoamérica por la exclusión que genera el tema de los familiares políticos por fuera de una reunión familiar de consejo de familia, donde uno habla de cómo va a educar a los hijos y la persona que más le habla al oído a los hijos no está presente. Esto es, a mí me parece, pues una ingenuidad de nuestra parte, los latinoamericanos, copiar modelos que no son propios de nosotros. Entonces, ya pasando también un tema fundamental que nos está pasando en Latinoamérica es que el gobierno corporativo no es solamente de aguas para arriba, es decir, gerente, junta directiva, asamblea, sino de aguas para abajo, es decir, de su gerente general con sus unidades de negocio, cómo se van a relacionar. Muchos quieren centralizado y otros descentralizado, y este tema no es trivial. Tenemos que llegar a que incluso la gerencia pueda tener mecanismos de gobierno al interior, como comités de dirección o como juntas directivas formales al interior de diferentes unidades de negocio, o simplemente una holding empresarial versus una holding patrimonial. Son elementos diferentes. Pero cuando usted no llega al gobierno corporativo aguas abajo, vamos a tener también dificultades pues dificultades que al final terminan en desuniones al interior de los miembros internos, lo cual es fundamental, que son los que implementan la estrategia. Entonces el gobierno debe ir hasta allá. Estrategia corporativa y patrimonial, eso lo va a hablar más Luis Carlos, pero uno de los elementos más importantes, esto lo escribimos en un libro, se llama Cómo construir un legado familiar, se lo recomiendo. Disengage Learning está en la segunda edición en este momento, pero básicamente, ¿qué es una estrategia patrimonial? Para todos, muchos de nosotros decimos, pero una estrategia patrimonial, ¿cómo se hace en una familia empresaria, no? Pues es el tema muy simple, es cuánto dinero voy a tener en el negocio central y cómo empiezo a diversificar mi riesgo, por una razón fundamental que muchas de las personas me van a entender. Los miembros de una familia son muchos adversos al riesgo y otros propensos al riesgo. Los que son más empresarios son propensos al riesgo. Y cuando uno no encaja en una visión, empiezan a haber problemas. Mi hermano es un propenso al riesgo, va a acabar con el patrimonio, deme lo mío que yo lo meto en un CDT. Y el otro dice, mi hermano se asusta por todo, venga, tomemos toda esa plata y la metemos en la empresa que genera más rentabilidad. Cuando hay ese tipo de discusiones, tenemos peleas y desuniones. Lo que hay que es comprender que debe haber una estrategia donde encajemos todos, donde estemos tranquilos, donde haya el riesgo moderado y con la rentabilidad adecuada dependiendo de ese riesgo. Entonces, en eso consiguen la estrategia, en una visión a 10 años de esa estrategia patrimonial de cada uno de los miembros, y después se construye de una manera conjunta. Esto me pasó a mí en mi familia. Mi mamá siempre me decía, Gonzalo, su papá va a acabar con el patrimonio, pero yo le decía a mi mamá, mi papá lo construyó, ¿no? Entonces mi mamá decía, no, pero es que tenemos que tener liquidez y locales comerciales. Usualmente para la generación de mi mamá, la tranquilidad financiera venía por ladrillos y plata, y la platica fuera. Y para mi papá, todo lo contrario, ladrillos, casas, apartamentos, eso no genera nada, todo el negocio central. Entonces había una diferencia en la estrategia patrimonial. Cuando empieza uno a hablar de estrategia patrimonial y escuchamos a todos, casi siempre va a salir el tema de diversificación como un medio para encontrar unidad. Además, casi siempre sale negocio central, nuevos negocios, inmuebles, liquidez, diferentes elementos, ocio, arte, cosas de este estilo que le permitan a una familia diversificar.
en diferentes sectores y actividades y sobre todo países, evitar el riesgo país. Si la propiedad es colectiva, individual o mixta, es un criterio fundamental que uno como padre debe definir desde el principio. Si usted a su hijo le dijo desde el vientre materno, hijo, todo esto va a ser tuyo a futuro, tuyo, pues es bastante complejo. Versus que usted o que su padre, o como me decía mi papá a mí, hijo mío, no seas igualado, esto no es tuyo, esto es de los tataranietos y de los tataranietos de mis tataranietos, lo cual inmediatamente te pone una visión de propiedad colectiva a futuro, incluso propiedad mixta, que es lo que más se usa hoy, que una parte del patrimonio que es estable para las siguientes generaciones y por supuesto mixto en los emprendimientos, al emprendedor darle una parte de esa propiedad de manera que se motiven a traer los emprendimientos a la empresa familiar, pues es fundamental. Ese punto es crítico en la estrategia patrimonial de cómo se van tratando de los emprendimientos y sobre todo de los riesgos, ¿no? La rentabilidad esperada. Ahorita les muestro una gráfica que les iba a sugerir y sobre todo esas actividades para fomentar la propiedad psicológica. Si todos los hijos empiezan a tener diferentes tratos con sus hijos, es decir, una familia de segunda generación que cada uno le dice a los hijos lo que quiere sobre la propiedad, si le entrega dividendos, si no le entrega dividendos, si le habla, si no le habla, que los primos terminan teniendo diferentes conceptos de la empresa familiar, empezamos a tener diferentes propiedades psicológicas y a algunos de ellos ni les interesará la empresa. Termina dividiéndose la propiedad porque algunos dicen no me interesa, no tengo compromiso, a mí nunca me hablaron de eso, nunca me llegó un peso de eso, nunca me invitaron a nada, versus otra rama familiar que el papá les habló siempre, que les dijo, que los invitó, que los llevó, que sufrió con ellos, que disfrutó con ellos, en fin, eso es diferente y esos son conceptos que van generando compromiso y pegamento en una empresa familiar. Otros conceptos como el mínimo vital para los fundadores, para poder transmitir a las siguientes generaciones la empresa, donde haya una tranquilidad que el fundador puede entregar parte o esa propiedad. Ya se me está ganando el tiempo, ya. Lorena, muy rápido. Pero entonces, esta es la matriz que les decía, la matriz de crear los negocios versus colocar el tema de riesgo basado en la materialidad por la probabilidad de ocurrencia del riesgo, que es esta, por la materialidad te da la severidad. Entonces uno grafica la severidad con la rentabilidad. Y cuando dibujas las unidades de negocio te debe dar se llama digamos, el límite óptimo, que es lo que Markovich en su premio Nobel habló de ese óptimo de rentabilidad, pero lo hablaba para portafolio. Nosotros lo hablamos para unidades de negocio. De manera que esta unidad y esta unidad están por fuera de ese límite óptimo donde tú o tienes que subir esto o tienes que mandarlo a riesgo bajo. Pero este tema de mantener rentabilidades bajas con riesgos altos, eso parece que solo fuéramos las empresas de familia que hacemos esas locuras, pero son locuras, ¿no? Bien, que van terminando la unidad. Voy a pasar esto rápido. La estructura organizativa es fundamental hacer la metodología RAXI, donde cada objetivo estratégico debe tener un responsable en la empresa. Las empresas de familia esto no lo hacen. Entonces se pisan entre el uno y el otro, y entonces el papá es el chairman y el hijo es el CEO, y entonces no tienen una diferencia de qué hace quién, y en el proceso de sucesión no tienen esa claridad, se pisan y se pelean. Tema tan simple como usted hace esto y usted hace esto. A su papá le queda estas funciones, a usted estas. Pero curiosamente en la empresa familiar les cuesta mucho trabajo. En la estructura legal y tributaria, tema fundamental, casi siempre en Colombia no tenemos una diferencia no tenemos fideicomisos a perpetuidad, no existen en Colombia, existen a 25 años y se tiene que volver a tener. En cambio, en el mundo de los sajones, esto existe para estructuras legales a perpetuidad, lo que hace que se le facilite a la empresa familiar la trascendencia, cosa que en Colombia o en algunos países de Latinoamérica no existe, pero sí existe en Panamá, sí existe en algunas otras legislaciones donde uno podría aprovechar como latinoamericano,
con la cultura latina y crear una fundación de interés privado en Panamá bajo los objetivos que tiene la familia. Estos temas hay muchas dicotomías que se pueden resolver, reputación versus costos, si es onshore o offshore, si es grupos empresarial o no, si es, en fin, todos los problemas típicos legales que en mi criterio es a la familia le faltan muchos conocimientos impositivos sobre estos temas que les da mucho susto, pero en realidad no es un tema de que no se pueda hacer, es una falta de conocimiento que si ponemos a un miembro de familia a saber sobre estructuras legales internacionales, va a generarse la confianza y van a poder aprovechar de un tema a perpetuidad porque muchas familias pueden estar como un criterio colectivo con estructuras individuales en Colombia, lo que no permite la perpetuidad. Los sistemas de dirección, ya con esto ya voy a acabar, simplemente la dicotomía que las familias empresariales se mantienen por los valores de la familia. Cuando los valores y principios de la familia no se viven en las empresas, empezamos a tener peleas entre nosotros. Con lo cual se tiene que medir los valores en un sistema aparte, es el sistema de evaluación separado del sistema de compensación. Y esto ha sido un tema fundamental en las familias empresarias. Cuando usted no separa esto y termina haciendo evaluación del desempeño y le meten los valores como un porcentaje, terminamos peleándonos porque la persona que se gana un bono sin cumplir con los valores de familia nos va a llevar a peleas internas dentro de la organización. Entonces hay que tener cuidado con estos sistemas. Finalmente, la cultura organizacional decía sí se pueden medir y aquí hay muchos elementos que estamos midiendo en varias empresas donde se colocan los valores y se miden en una escala Likert y después cada ejecutivo va y le hace una retroalimentación a su ejecutivo y esto se puede hacer en todos los sistemas. En el sistema familiar también lo podemos mirar los valores, por ejemplo, de honestidad, de laboriosidad que está viviendo la familia y cómo colocar estrategias para salir de ese problema que tenemos, porque si no tenemos los mismos valores y los compartimos, es la base fundamental de romper la unidad y compromiso de las familias. Muy bien, Luis Carlos, hasta aquí me tocan las preguntas. Yo no sé si Lorena crees que podemos hacer las preguntas o esperamos hasta el final. Al finalizar, Ok. igual también nos las pueden ir dejando en el chat y también pues al finalizar las podemos leer para que podamos ir respondiendo. Muy bien, Luis Carlos, ¿quieres que te pase a ti la presentación? Dejo de presentar a ti y tú colocas la tuya o te la paso. Déjame comparto de pronto. Déjame Ok, comparto yo. listo. Me confirman, por favor, que Sí, estén viendo señor. mi presentación. Fantástico, es la misma presentación, pero es para tener el clic controlado. Sobre un tema similar, digamos, me pidieron que complementara la presentación de Gonzalo conversando sobre qué se puede hacer para garantizar el éxito en los negocios de las familias empresarias. Garantizar no se puede, pero fortalecerlo definitivamente sí. Y lo que pregonamos nosotros con Gonzalo es una expresión que llamamos disciplina financiera. Aquí tiene algunos elementos de rompecabezas que voy a ir armando rápidamente, pero en el fondo estamos hablando, para que tengan una idea, estamos hablando de lo siguiente: una familia crece, una familia tiende a crecer, o sea, cuando se crea una compañía usualmente son uno o dos emprendedores que trabajan fuertemente, una pareja de emprendedores que lo logra, esforzándose con las uñas, poniendo el alma, poniendo el corazón. Al cabo de un tiempo tienen hijos, los hijos tienen esta costumbre de crecer y multiplicarse, terminan teniendo parejas, terminan teniendo hijos a su vez, y ya en la generación de los nietos es posible que haya 12, 14 personas. Nosotros hemos estimado la tasa de crecimiento anual de la familia en el 5%. 5% en miembros de familia, pero si uno además ajusta por inflación, por poder adquisitivo, esto puede ser 7, 8%, sin repartir nada, digamos, haciendo que la familia crezca y mantenga su poder adquisitivo, pero sin repartir dividendos, digamos, ni ningún tipo de beneficios. Entonces, si uno repartiera algún tipo de beneficios adicional, un 4 o 5%, estaremos hablando de el patrimonio de una familia empresaria debe crecer 12, 13%, 14% para lograr preservarse. Entonces, cuando hablamos de eso, el rompecabezas
financiero tiene que arrancar por entender cuánto está valiendo el patrimonio, es decir, cuánto vale hoy el patrimonio, cuánto va a crecer el valor del patrimonio, que es lo que llamamos rentabilidad, para ver si estamos en condiciones o no de crecer al mismo ritmo de la familia. Si no crece al mismo ritmo de la familia, pues se va a diluir. Y tendremos que planear en consecuencia, digamos, cuando no es posible crecer el patrimonio al mismo ritmo de la familia, tendremos que tener una planeación patrimonial acorde con eso. Pero en general sí se puede, en general sí se puede aumentar el ritmo del valor a un ritmo similar al de la familia o mayor. Entonces, en el fondo se trata de construir, como decía Gonzalo, una rentabilidad actual, una rentabilidad objetivo muy basada en cuánto vale el patrimonio, monitorear los riesgos de esas inversiones de acuerdo a los niveles de aversión al riesgo que puedan tener los distintos miembros de la familia y planear una relación entre rentabilidad y riesgo que sea acorde a la familia. Y finalmente, tener dos estrategias, la disciplina del due diligence ready, que la voy a explicar en un rato, y el diseño y la ejecución de nuevos negocios en el portafolio, especialmente los negocios de inversión y desinversión. Entro en el modelo es gráficamente bien llamativo porque es muy simple, muy fácil de entender y creo que promueve mucho la disciplina al tomar decisiones. La historia de las empresas de familia es que al comienzo no tienen dinero, hacen todo con las uñas y a medida que la empresa crece y empieza a ver algo de liquidez, aparecen oportunidades de invertir esa liquidez. Como decía Gonzalo, uno puede escoger mantener esa liquidez en algunos portafolios de inversión o comprar inversiones inmobiliarias, locales comerciales, buscando algo de diversificación. Lo que hemos visto nosotros es que esa diversificación inicial tiende a ser una diversificación desordenada. Al tener digamos, patrón que les voy a dibujar, esto se vuelve una plantilla para poder tener con disciplina una toma de decisiones mucho más estructurada, digamos, y mejorar la probabilidad de que el patrimonio crezca sanamente. Arrancamos con la valoración del patrimonio. La valoración en general, digamos, no es tan compleja. Lo que uno tiene en soluciones líquidas, en inversiones líquidas, el mismo banco o la bolsa de valores le da un certificado de cuánto está valiendo, ¿no es cierto? Un extracto que muestra cuánto vale. En inversiones inmobiliarias también pasa un poco lo mismo. Tal vez lo más complejo es cuánto valen las empresas de la familia. En general, un empresario no valora nunca la empresa, ni siquiera es consciente de su valor. Simplemente ha trabajado toda la vida para que la empresa le vaya bien y ha puesto el alma en eso. Existen dos formas de valorarlas. La primera, digamos, está basada en flujos de efectivo y se basa en cuánto dinero puede dar el negocio para la familia. Y ese dinero básicamente es el dinero que puede hacer la familia con la empresa. Luego, en principio, si no pasa nada con la propiedad, si la empresa sigue siendo la empresa de la familia, pues ese es el valor que la empresa puede generar para sus accionistas, es el dinero que en el futuro puede generar. Las segundas se basan más en comparaciones y las del centro son las más utilizadas, las llamamos múltiplos. Y ya no es la visión interna de la familia, sino la visión de terceros, la visión de inversionistas afuera. Cuando uno dice, oye, ¿cuánto valorará un inversionista externo una empresa como la mía? Y uno mira empresas del sector en bolsas de valores, en cuánto se están comprando las acciones. El múltiplo más utilizado es el múltiplo de utilidades EBITDA, es cuántas veces el EBITDA están pagando afuera. Y afuera los inversionistas pagan 5, 7 veces, 10 veces el EBITDA. Entonces uno dice, bueno, si mi EBITDA es $1 millón, querría decir que mi empresa puede valer 5 millones, 10 millones de dólares. Y lo mismo, hay otros múltiplos que son de adquisiciones comparables, que empresas de mi sector han sido compradas en Latinoamérica y quiénes las han comprado y cuánto han pagado. Y si uno ve que han pagado 7 veces el EBITDA, uno dice, bueno, si mi EBITDA es 10 millones de dólares, de pronto mi empresa vale 70 millones de dólares. Son rápidas, son muy útiles, pero muestran es la perspectiva externa, no la perspectiva interna de la familia. Y a la larga, lo que tiene que hacer una familia es entender las dos, entender cuánto vale para la familia, cuánto vale para terceros la compañía y poder tomar decisiones que incrementen el valor
de la compañía. ¿Cómo hace uno con eso? Pues arranca por entender la valoración, las condiciones de mercado, la naturaleza de los inversionistas y de los grandes jugadores en el mundo, la naturaleza de la empresa, comparar ambas y lograr en un momento dado establecer qué tipo de valores se pueden estar pagando por compañías como la propia, basado en ciertas variables. Eso es lo que nosotros llamamos el uso de la valoración, ya que nosotros estamos mirando cuánto dinero puede dar la compañía de la familia para saber cuánto vale, tenemos que mirar si ese dinero es sólido y estable o si tiene riesgos, si esos riesgos están asociados a ciertas variables del negocio. Les pongo ejemplos en el sector de empresas que son proyectizadas, por ejemplo, en el sector de construcción o en algunos sectores de tecnología o en algunos negocios de salud. Uno tiene en realidad es proyectos y hay indicadores como el book to bill, que si uno no construye, no le está haciendo un buen seguimiento al valor de la empresa. El book to bill es, bueno, ¿cuánto logro reemplazar mis proyectos? ¿Cuánto logro yo ejecutar proyectos actuales y conseguir nuevos? Si no hago eso, no estoy logrando ver la sostenibilidad de mi negocio, porque eso es lo que me marca en el largo plazo mi capacidad de generar nuevas cosas. Eso es el tipo de cosas que hacemos con el uso de valor para saber que esas variables están portándose bien y la compañía está generando cada vez más valor para saber que estamos gestionando el patrimonio familiar como se debe gestionar. En el fondo, lo que nosotros decimos es, oye, una empresa familiar típicamente no está en venta y no hay que presionar una venta cuando no es el momento. Pero al decir que no estamos vendiendo, tenemos que entender que nos pusimos el sombrero de compradores y nuestra tarea es estrenar la empresa todos los días. Entonces, un buen propietario tiene que tener disciplina y la disciplina a la larga significa estoy estrenando mi patrimonio todos los días y en particular las empresas de la familia. Todo lo que yo pueda hacer para tener disciplina al tomar decisiones, guiado por números financieros que están vinculados a una valoración, me vuelve realmente un propietario que estrena la empresa todos los días. Y eso significa en el fondo contar con indicadores financieros y operativos que yo pueda pedirle a la Junta que gestione, ¿no es cierto? Si el book to bill es muy importante en mi sector, necesito que la Junta gestione el book to bill, gestionar los riesgos estratégicos en la Junta, incluso hacer una revisión de due diligence, es decir, qué riesgos estoy corriendo yo hoy, laborales, tributarios, con mis proveedores, con mis clientes, riesgos legales, cuál es el plan de contingencias para manejar esos riesgos y revisar que todo lo documental esté bien estructurado y esté bien archivado y esté bien guardado. Es decir, en un momento dado tengo que tener un buen gobierno soportado por documentos como un protocolo de familia o pactos de accionistas si tengo terceros que no son de la familia en la propiedad de la compañía y necesito saber cuáles son las reglas que aplican con esos terceros, revisar que los estatutos estén alineados con toda la voluntad de los propietarios e incluso revisar ciertos contratos que a veces impactan la propiedad y no nos damos cuenta, como cuando tenemos endeudamiento en la compañía y ese endeudamiento tiene garantía personal de los accionistas, o como cuando tenemos cláusulas de cambio de propiedad que dificultan que tomemos ciertas decisiones porque hay que pedir permiso a proveedores, a clientes o a terceros a la hora de tomar decisiones en la propiedad. Por ejemplo, si yo decido que más bien en vez de que cada uno de mis miembros de la familia sea el accionista de la empresa, voy a tener una fundación de interés privado que va a ser la única propietaria de todo, pero tengo cláusulas de cambio de propiedad, me va a tocar ir y consultar con terceros con los que suscribí esos contratos, a ver si están de acuerdo en que los nuevos propietarios no sean directamente las personas de la familia, sino las fundaciones de interés privado que estoy constituyendo. Entonces, para poder hacer todo eso, digamos, necesito un plan y el plan en el fondo tiene un nombre que es lo que llamamos due diligence ready, es estar listos como si acabáramos de comprar la empresa, como si acabáramos de estrenar la empresa, ponernos el sombrero de inversionistas y decidir que esta empresa se merece los mejores propietarios y que nosotros somos los mejores propietarios. Por otro lado, evidentemente, esto es lo que llamamos la creación de valor orgánica y por otro lado, evidentemente existen oportunidades de crear valor en nuestra empresa si tenemos un comité de inversión que permita, en nuestra empresa y en nuestro patrimonio, comité de inversión que permite identificar las oportunidades, establecer contacto con las contrapartes y estudiar y negociar los negocios con terceros
ya no en una diversificación desordenada, ya no basados en que nos ofrecieron, digamos, una oportunidad, que existe un apartamento fantástico en Cartagena o un hotel increíble en Medellín, sino más bien desde una perspectiva proactiva donde uno dice, oye, lo que me interesa es alternativas estratégicas de cierto perfil, voy a buscar candidatos con esas alternativas y si logro que los candidatos me abran la puerta, empiezo una valoración, empiezo a entender qué puedo hacer yo con esa inversión y empiezo a tomar decisiones del negocio, digamos. Evalúo si puede haber otras personas interesadas en el negocio, si puede haber intrusos en la transacción, determino qué valor puedo yo ofrecer por eso y armo la táctica para acabar generando valor en esto. En Latinoamérica no es tan utilizado. La gente le parece que se necesita tener mucha plata para comprar empresas, que el proceso es complicado, les parece como enredado. Sin embargo, en otras latitudes está clarísimo el ejemplo. Es decir, uno ve un negocio exitoso en Estados Unidos y a los 5 años o 10 años ya está en todo el territorio de los Estados Unidos, que es gigante, y 5 años más tarde ya está en todo el planeta. Y en buena medida es porque tienen una estrategia clara de cómo expandir su negocio. En este caso, digamos, traje aquí cuál es el criterio clave para que el negocio salga bien, porque la gente se imagina que la clave está en lograr comprar algo barato y en realidad no, en realidad la clave está en comprar algo y ponerlo a valer mucho más. Eso es lo que llamamos sinergia. Entonces, la familia, donde más valor puede crear en su patrimonio, de hecho es lo que históricamente ha hecho, es en las compañías que gestiona la misma familia. Crear valor en las bolsas de valores es difícil porque es vencer, digamos, al mercado, es tomar mejores decisiones que millones y millones de personas que todos los días están evaluando y analizando las oportunidades de inversión. Pero en las inversiones privadas que no están en mercados públicos, que no están en bolsas de valores, agregar valor es posible y es la clave del éxito de las empresas familiares que han logrado entender cómo crear valor en sus negocios. Entonces, al lograr, digamos, hacer transacciones que agregan valor, la oportunidad de multiplicar el patrimonio de la familia es notoria. ¿Cuál es la regla de oro? Si uno está comprando, si uno es el comprador, uno tiene que medir que lo que le va a pagar al vendedor sea razonable a la luz del todo lo que uno puede agregar con sinergias. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una empresa de tecnología dedicada únicamente a inteligencia artificial y me doy cuenta de que los mismos clientes que atiendo con inteligencia artificial pueden ser atendidos también con ciberseguridad o con analítica de datos. Yo puedo comprar una empresa de ciberseguridad o de analítica de datos y a los mismos clientes les ofrezco una solución completa. Eso es algo que me genera mucho valor adicional al valor que pagué. Yo voy y compro la empresa de seguridad en 100, pero la pongo a valer 200. Entonces, la clave, la regla de oro no es comprar barato, sino comprar inteligente, es encontrar lo que encaja mejor con mi negocio, encontrar sinergias para hacerlas valer. Y por el otro lado, el que está vendiendo, mi contraparte, no me va a vender a mí en 100. Si la empresa vale 100, eso significa que él es capaz de hacer dinero que vale 100. Necesita recibir más. Típicamente va a pedir una prima. Nosotros estimamos que puede ser del 30%, querrá que le paguemos 130 para que el negocio tenga sentido, para que él reciba más de lo que él solo podía hacer. Si se arman los negocios con estos criterios, básicamente lo que vamos a hacer es poderle pagar al vendedor un buen precio con una buena prima, pero el negocio se paga solo. El negocio se paga solo. Si no, la transacción no agrega valor y es mejor no cerrar. Hemos encontrado ya empresas de cierto tamaño bastante relevante que tienen un negocio principal, columna vertebral, que es el que da flujos de caja positivos, el que da utilidades, el que da dividendos, y tienen una serie de inversiones, 10 12 15 20 inversiones que no dan, que no dan y que desgastan y que hacen que la holding tenga una gestión compleja. Y al final se cuestiona uno si de verdad valía la pena hacer esas inversiones o si había otra forma de hacer inversiones, digamos, con más inteligencia. Y lo último, en este tipo de inversiones se hace exactamente lo mismo.
Es decir, si yo voy a volverme el nuevo dueño de un negocio, tengo que tener claro que hay riesgos estratégicos, tengo que hacer la revisión de debida diligencia, tengo que tener claro el plan de contingencia, tengo que tener claro el soporte documental. Traté de barrer rápido el esquema, pero este es el esquema con el cual uno puede multiplicar el patrimonio de forma tal que el patrimonio crezca igual o más que el número de miembros de la familia. Es un esquema basado en la disciplina con un componente orgánico y un componente inorgánico que hay que manejar, incluso dentro del gobierno, posiblemente con un comité de inversión. Esto es. Voy a dejar de compartir para poder estar con ustedes. Aquí estoy. Bueno, pues muchas gracias Luis Carlos, muchas gracias Gonzalo. En este momento entonces tenemos el espacio para que aprovechen y hagan las preguntas o pues la intervención que deseen hacer respecto a lo que acaban de escuchar. Entonces, si desean abrir su micrófono o escribir algo por medio del chat, lo pueden hacer para que nuestros expertos puedan ayudarlos a resolver cualquier pregunta. No me diga que quedó clarísimo todo esto. Usted siempre ha sido brillante, usted siempre ha sido brillante. Yo creo que fue por el lado suyo. ¿Alguna pregunta de verdad? Nos gustaría que pudiéramos aprovechar estos minutos. Si tienen alguna duda, de todas maneras, pues obviamente la invitación que le queremos hacer en dos temas. Dentro de poco tenemos el Legacy Summit, donde cada uno de estos temas de empresa, familia, propiedad, gobierno, cultura, estrategia, estructura, sistemas, se van a ver en cada una de esas sesiones, donde no solamente van a ver la teoría, sino una familia empresaria comentando lo que han vivido en cada uno de esos temas. De manera que ustedes pues, puedan llevar pues no solo la teoría, sino la experiencia de familias que ya han trabajado estos temas. Y también los que quieran obviamente mejorar su capacidades como miembros de junta directiva, pues tenemos la certificación en gobierno corporativo que lo pueden tomar en nuestro programa de 30 sesiones internacional y así mejorar sus habilidades en este tema que es fundamental. Bien, creo que ya empezó a llegar preguntas, ¿no? Sí, sí, señora. Aquí Luis nos está preguntando. Hola, Luis, ¿qué más? ¿A partir de qué valor de patrimonio vale la pena establecer una estrategia como la que menciona? Luis Carlos, ¿su respuesta o la mía? No, yo creo que usted lo va a poder profundizar más, entonces arranco yo, pero es cualquier tamaño de patrimonio. Lo que uno va avanzando, digamos, es la complejidad. Es decir, uno no puede esperar para ser disciplinado financieramente, ni puede esperar para tomar buenas decisiones en el gobierno. Tal vez lo que ocurre es que cuando uno es emprendedor, le toca solo y por años trabaja solo y se estrella solo y da tumbos solo hasta que lo logra solo. Y cuando lo logra solo tiene un éxito maravilloso, y tal vez tiene dos rasgos allí. Uno es que se acostumbró a que no le gusta que le digan qué es lo que hay que hacer, y el segundo rasgo es que no tomó conciencia de que ya tiene un patrimonio. Y las dos cosas son importantes. El buen gobierno tiene relación con tomar las mejores decisiones posibles, y la disciplina financiera tiene relación con tomar las mejores decisiones posibles, porque ya con el tiempo uno empieza a tener algo que cuidar, ¿correcto? Y empieza uno a tener un riesgo de perder lo que logró construir. Entonces, en el fondo es qué nivel de complejidad le puede uno meter. El Grupo Santo Domingo ya tiene un family office propio, gigante, que toma decisiones como si fuera un fondo de capital privado. Pero también estamos en consejos asesores de empresas pequeñas que toman decisiones cada mes, simplemente validando con terceros que las decisiones tengan lógica y estén bien tomadas, digamos. No hay decisiones 100% seguras, pero hay decisiones buenas y hay decisiones que no se toman tan bien. Luis Carlos, quería complementar aquí en mis manos, yo sé que ustedes no lo ven, pero tengo la planeación de mi esposa, la estrategia patrimonial de la pareja que hicimos en el año 2004.
Esta estrategia la hicimos con mi esposa, entonces ya te puedes contestar qué significa el patrimonio de un profesor, Luis. Entonces, como profesor hice una estrategia patrimonial. ¿Cuánto íbamos a tener en nuestro negocio central, que era la consultoría? ¿Cuánto en bienes inmuebles? ¿Cuánto en nuestro portafolio? Es decir, no se necesita ser un gran empresario para hacer una planeación patrimonial. Y te quiero decir que al año 2024 tenemos cumplida como el 100% de nuestros objetivos. Y esto es muy satisfactorio cuando uno en pareja hace su estrategia patrimonial, porque no empieza uno a pelear que por qué invertiste en esto, que por qué hiciste esto, que usted por qué no dijo nada. Ahí se evita el tema emocional. Eso es una recomendación para las parejas que tienen su patrimonio, no necesariamente empresa familiar. Bien, más preguntas por acá. Bueno, ya están compartiendo los links de los programas. Muchas gracias. Daniel preguntó si va a haber acceso a la grabación y por supuesto que sí, claro que sí. Así es. ¿Y dónde? Nos pregunta, entonces, en nuestro campus virtual nosotros estaremos contactándonos pues con todos ustedes y con mucho gusto les estaremos enviando el link y bueno, toda la información para que accedan al campus. Mira, pregunta Carlos Manuel, en una empresa de patrimonio mediano, ¿cuál debería ser el número de participantes de una junta directiva? ¿Quiere contestar usted, Luis Carlos? Tú, dale. Bueno, yo contesto este tema. Mire, nosotros tenemos bastantes investigaciones ya en Colombia, incluso aquí está Diógenes Lagos, que es el experto en investigador en gobierno corporativo en Colombia. Y lo que hemos encontrado que en Colombia hay un número mágico que va como número en par, 3, 5, 7, 9. En la medida del tamaño de la organización va subiendo de 3, empieza mediana, grande, 5, 7 y ya muy grande, 9 personas. Entonces, estos tamaños son relevantes. Nosotros también creemos que las juntas impares también son buenas, pero entonces, si es una empresa mediana, siempre va a recomendar entre 5 y 7 y ojalá con mayoría independientes. El resto patrimoniales. Si son 7, entonces estamos hablando de 4 externos independientes y 3 patrimoniales que se escogen por cociente electoral. Los otros se deben escoger por el perfil, por votación de cada una de las participaciones accionariales de cada persona o de cada rama. Esto es una sugerencia. Yo te complemento de pronto con dos temas que no sé si la gente tiene en mente aquí en esta reunión. Uno es, la junta directiva es un esquema, el otro esquema se llama consejo asesor. La junta directiva, digamos, tiene una serie de responsabilidades legales representando a los accionistas, pero buscando el bienestar de todos los stakeholders. El consejo asesor, de alguna manera, aunque también tiene responsabilidad, no es que sea pues una reunión de irresponsables, el consejo asesor tiene una vocación más de asesor. Participa tomando decisiones, ayudando a tomar decisiones, pero no es un esquema en donde, digamos, el propietario tenga que someterse, si es el gerente, por ejemplo, tenga que someterse a las decisiones de la junta. Entonces, algunas empresas, sobre todo las que no son tan grandes o no tienen obligación legal de tener junta directiva, como las compañías SAS, las SAS, prefieren durante un tiempo tener un consejo asesor. Y ese consejo asesor, además, es recomendación nuestra, debería tener por lo menos un independiente. Gonzalo es muy amigo de que haya mayoría de independientes en la junta. Y obviamente en un consejo también es maravilloso tener mayoría de independientes, pero técnicamente hablando, un consejo asesor asesora, pero la decisión sigue siendo del gerente, no es de la junta. Entonces, con por lo menos tener un miembro externo, se está mejorando muchísimo la toma de decisiones en la compañía. Sí, a mí me gusta complementar siempre a Luis Carlos y yo siempre he dicho, yo alguna vez he estado como un miembro independiente solo de un consejo asesor y ha sido la peor parte de mi vida, porque se vuelve uno el fiel de la balanza, entonces creen que uno está a favor de uno o el otro, y desde que llegaron mis otros colegas a los consejos asesores, ha sido la verdadera
consejo, porque si 3 personas te dicen no vayas por allí, te estás equivocando, es diferente a si el loco de Gonzalo Gómez le dijo que estaba equivocado. Entonces yo prefiero, así como dice Luis Carlos, un poquito más de uno, ojalá mínimo dos, para que los dos entren en conversación y ojalá fueran 3 para que haya realmente una pluralidad en las decisiones de este estilo. Un Ahora, debate, para un debate, un sí. debate. Y un tema adicional que quería decir a Luis Carlos, esto es verdad lo que dijo Luis Carlos, los consejos asesores tendrían menos responsabilidad, menos, porque toca demostrarles que uno es director de hecho. Las sociedades SAS, legalmente, uno en una sociedad SAS, si toma decisiones de gobierno, es responsable porque es director de hecho. Lo que pasa es que se lo tienen que demostrar. No es que significa que usted no tenga responsabilidades, las tiene como director de hecho. Entonces hay que tener cuidado que la gente cree que es que como no salgo en Cámara de Comercio no tengo responsabilidad. Eso no es verdad. ¿Mm? Entonces hay que tener mucho cuidado con este punto. No, no, de acuerdo. De hecho, uno como gerente o como representante legal tiene también responsabilidad. En todo lo que hagamos tenemos responsabilidad. Yo creo que esto es de grados para terminar, Carlos Manuel, y es, uno puede no tener consejo asesor, no tener junta, entonces qué bueno tener un consejo asesor. Si además tienes un independiente, qué bueno, ya mejoraste. Si además logras tener 2 o 3 independientes, qué bueno, sigues mejorando porque hay debate. Si además lo vuelves junta directiva, qué maravilla, estás llegando a un nivel de buen gobierno maravilloso. Y yo creo que solo en la medida en que logras configurar ese gobierno bien configurado y te das cuenta de los beneficios que son gigantes, empiezas tú a pulir cómo seguir mejorando. Hay más preguntas ahora sí. ¿En qué rango se puede mover la remuneración de una junta de 5 miembros en una empresa mediana? Pregunta Zulma. Sí, hay una de las investigaciones que tenemos en Colombia es que hay una correlación entre un día de salario de gerente CEO de la compañía y lo que se le está pagando a un miembro de junta directiva por sesión. Ese sistema es un poco antiguo, es decir, si un gerente ganaba 30 millones, entonces se le pagaba 1 millón de pesos a un miembro de junta. La verdad, en Colombia está al mismo nivel de Bolivia. Nos pagan a los miembros de junta bajísimo y yo no entiendo por qué los empresarios no aprovechan. Es la consultoría más barata que existe. Un miembro de junta directiva gana menos que un consultor, gana menos que cualquiera, porque muchos van incluso por el almuerzo, ¿no? En Medellín una vez me invitaron a una junta directiva, hombre Gonzalo, de 2 y a 2, y allá almorzamos rico en el club, ¿no? Y así eran las juntas directivas. Yo creo que hoy en día hay una mayor profesionalización, están para que ustedes lo tengan ahora más claro, de 1 a 5 salarios mínimos el más alto. El 5 son empresas ya grandes, con responsabilidad, tanto ser principal o suplente tiene responsabilidad y hoy en día se paga mensualmente bajo un número de sesiones al año, más comités, más llamadas, más todo eso. Entonces, para otra idea, $10,000 al año es lo que paga, por ejemplo, una empresa igual a Ecopetrol en Estados Unidos y en Colombia pagan 4 millones, 5 millones de pesos por la junta directiva de Ecopetrol. Entonces, para que vean las grandes diferencias que hay en Colombia, para que aprovechen y contraten ejecutivos de alto nivel como sus consejeros. Sí, yo meto cucharada también. Hay 2 variables que uno puede manejar. Una es hacer las juntas más cortas, si es que no hay agenda, digamos. Y la segunda es hacer las juntas, pero no todos los meses, sino cada 2 meses. Ahora, en el fondo, lo ideal sería tener miembros de junta bien pagados y reunirse todos los meses. Y la junta se debería pagar sola. La junta se debería pagar sola. Pero cuando uno nunca ha tenido junta, no sabe qué es eso. Entonces, de pronto empieza teniendo reuniones cada 2 meses, cada 3 meses, eh, y se empieza a dar cuenta que sí vale la pena, la toma de decisiones es mejor. Hay una pregunta de Daniel García que dice, ¿cuáles serían sus consejos para una familia que ha decidido hacer un patrimonio familiar? ¿Son los pioneros? Dado que solo antepasados dejaron propiedades, fincas y no una empresa. Daniel, si no hay, en el tema de estrategia, digamos, patrimonial, tal vez la primera tarea es saber qué hay y saber qué esperar razonablemente de ese patrimonio. ¿Produce o no produce? Las fincas son productivas, no son productivas, generan caja.
hay vocación para reinvertir esa caja, se puede vender algo y recomponer. ¿Cuáles son los riesgos de ese patrimonio? ¿Qué rentabilidad tiene y qué riesgos tiene, como dice Gonzalo? Alrededor de eso, saber si nos gusta o no nos gusta la rentabilidad del riesgo para saber qué decisiones se pueden tomar para recomponerlo, para saber si tal y como está es la mejor forma o si hay una forma mejor de manejarlo. Y de ahí en adelante, digamos, casi que tomaríamos varias sesiones contándoles herramientas para gerenciarlo, pero el primer paso es saber qué hay. Hemos encontrado empresas de familia, esto es interesantísimo, empresas de familia donde el fundador ya se va a retirar después de 30 años y no recuerda en dónde ha invertido. Y lo primero que tiene que hacer es básicamente hacer memoria y la familia toma nota para ver en dónde es que han invertido. La otra pregunta que dice: es importante establecer los lineamientos internos para minimizar los caprichos del dueño de la empresa. Esta es para Gonzalo. ¿Qué estrategias se pueden manejar para hacer entrar en razón al propietario la manera en cómo funcionaría mejor la empresa? En ocasiones esos son los dolores más comunes en la sociedad familiar. Oye, hay una tipología de fundadores que, que no son fáciles, digamos, nosotros llamamos los monarcas. Estos son que tienen un gran ego empresarial y un gran ego familiar. Hay unas 4 tipologías con esto que le acabamos de decir. Cada fundador tiene una forma diferente de que se le pueda llamar la atención para que empiece a tomar acción en este tema. A los monarcas, que son más del 65% de las empresas de familia, usualmente no se les convence con nada, ¿no? Entonces yo siempre le digo a los hijos: sea feliz, márchese cuando antes de su empresa y sea feliz. No se quede con el juguete de su papá o de su mamá y sea feliz. Nadie me hace caso porque todo el mundo espera que le caiga algo de ahí, de ese tema, pero va a sufrir las consecuencias de estar al lado de un monarca. Los monarcas decapitan, los monarcas, ¿no? Dan regalos cuando uno se comporta con ellos como debe ser, pero siempre se hace lo que él dice o lo que ella dice. En el caso de una familia que no tenga un monarca, existe un tema fundamental que yo he aprendido: es llévale a la junta o al consejo asesor a alguien que sea 10 veces más rico que él, 10, no puede ser menos, 10, para que lo vea con algo como de credibilidad. Si llevas a una persona que no tenga esas habilidades, nunca le va a hacer caso. Si le lleva a un vicepresidente financiero, le va a decir contrátelo, pero si le llevas a Efromovich, lo va a escuchar. Si le llevas a cualquier persona, no lo va a escuchar nunca, ¿no? Esta ha sido la experiencia que hemos tenido. Gonzalo, Tania pregunta: ¿cuál es el mejor momento para que la segunda generación entre a la empresa a trabajar? Si hay alguna estrategia para definir ese momento. Sí, existe una tipología también en la investigación de empresa familiar que se llama el momento ideal del trabajo entre padres e hijos. Y digamos que el momento que es más adecuado es el momento después de la graduación, cuando los muchachos están en esa época en que saben que necesitan tener experiencia y los padres ya han tenido una experiencia como para ser mentores. Tienen un momento entre, más o menos el rango es entre los 20 y tantos años y los 30 y tantos, en donde tenemos un periodo de desarrollo de las siguientes generaciones. Esto está muy estudiado y bastante bien estructurado en la experiencia de las empresas de familia. Entonces, hay que tener en cuenta, ya cuando los hijos son mayores, ya después de 35 empezamos a tener problemas, o mayores como yo, cuando estamos con el papá de 85 y uno de 55, también existen esos problemas. Entonces, esas épocas no son tan buenas para trabajar juntos, sino hay que hacer ya procesos de sucesión, en donde ya unos deben ir al gobierno y nosotros en la operación. Es un poquito más largo, que lo vamos a hablar más en detalle en nuestro summit. Luis Carlos se quedó sin. No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Zulma pide el nombre del libro. Carlos Contreras: ¿de dónde saco al que convencerá al monarca? Fácil, eso es fácil. Usted tiene seguro amigos que son empresarios de gran nivel y seguro que su papá respeta a alguno. Pregúntele: ¿a quién respeta usted? ¿A quién es la persona que más respeta del país? Y si le dice Mario Hernández, tranquilo, se le tiene.
Si le dice Efromovich, tranquilo, se le tiene. Alguien conoce a Efromovich que pueda hablar con su papá. Y esos empresarios grandes siempre tienen ganas de ayudar a otros empresarios. El nombre del libro para Zulma, ¿Cuál de todos? Hay el, 7 el que publicados. mencionaste, el que mencionaste recientemente. Yo no sé cuál mencioné. ¿Cómo construir un legado familiar? ¿Cómo construir un legado familiar de Editorial Cengage? Pero si El de las ustedes trampas. colocan si, el de las trampas familiares, trampas de las familias empresarias. Mejor dicho, si googlean mi nombre, ahí están más de 7 libros que lo pueden buscar y mirar que hemos. Y estamos trayendo uno nuevo, esta es una primicia. En el Summit vamos a lanzar la gestión del patrimonio familiar con los autores Luis Carlos y Diógenes presentes acá. Entonces los invito también ese día vamos a tener el lanzamiento del libro. ¿Qué herramientas tecnológicas conocen que se puedan emplear para un manejo adecuado en la creación de la empresa familiar? Ese es para Luis Carlos. ¿Herramientas tecnológicas? ¿Por qué no hablas del Legacy Test? Sí, qué bueno, pero bueno. Entonces, miren, dentro de esto, también ese día vamos a tener un lanzamiento del Legacy Test, que es una herramienta para ayudar a los emprendedores y a las familias empresarias en todo lo que estamos hablando, en donde pueden, por intermedio de 18 formularios, empezar a preguntar y a responder todas estas preguntas que hacemos desde la familia, la empresa, la propiedad, gobierno, estrategia, estructura, cultura, y donde le va a arrojar, digamos, elementos para toma de decisiones. Esto es nuestro aporte, digamos, a las empresas que hasta ahora están empezando, a las familias empresarias que tienen tamaños pequeños, donde no pueden de pronto tener una consultoría y así pueden tener una herramienta de gobierno en su organización o una guía para ayudarles a tomar decisiones a futuro. Hay otra pregunta que es, si hay inversiones, ¿cómo hacen? La pregunta de Jorge Enrique Jaramillo. Si hay varias inversiones, ¿cómo hacen? Esa sí me la tomo yo. Por eso proponemos que haya un grupo que tome la decisión y que haya, digamos, en general, cuando hay una oportunidad de inversión y se discute la oportunidad de inversión, es porque a alguien le gusta. Entonces, lo que proponemos nosotros es que haya unas fichas técnicas de inversión en donde se reúnan, digamos, las características claves de la inversión para saber que sí cumple con la estrategia, que sí cumple con el perfil de riesgo, que sí promete una rentabilidad razonable y otras condiciones, digamos, importantes para que la inversión tenga sentido. Y segundo, cuidamos mucho los conflictos de interés, porque desafortunadamente muchas veces llegan oportunidades de inversión en realidad de amigos, de conocidos, incluso de miembros del comité de inversión que dicen, oye, hay un apartamento maravilloso y a mí me gustaría arrendarlo, comprémoslo como familia y yo lo arriendo. Dice, ok, es un buen dato que ya esté arrendado, pero ven, discutamos si es un buen apartamento o no para invertir y si forma parte de la estrategia y si... Entonces, el comité de inversión es el que permite saber que una inversión nos está llevando a cumplir la estrategia que definimos. Si no nos está llevando a cumplir la estrategia que definimos, así sea oro, es difícil tomar la decisión, porque básicamente lo que estamos haciendo es defender la estrategia que diseñó la familia, no el antojo que tiene un comité de inversión. Y eso también tiene un beneficio gigante para la familia, es que esa presión indebida que reciben a veces de familiares, de amigos, de conocidos, para tomar decisiones a favor de cierta oportunidad, se acaba, la presión se acaba porque ya pueden decir, mira, el comité no me lo aprobó, y es verdad. Y es verdad. Y el externo en ese comité es un fusible. Si el externo tiene que tomar una decisión que incomode a alguien, pues la toma, no hay problema. Si le toca irse después se va y se reemplaza al tercero. No afecta las relaciones familiares. Hay más preguntas todavía, Gonzalo. Simón Peña, ¿qué tiempo le Sí, toca al fundador para tomar una decisión de crear un consejo de familia? bueno, otra vez volvemos a si el fundador es monarca, nunca la va a tomar la decisión. Asumiendo que no es monarca, que sí la va a tomar. Asumiendo que no es monarca y que sí la va a tomar, lo que siempre me ha parecido a mí importante es que tenga personas que hayan hecho esto anteriormente. Si él tiene personas allegadas, seguramente va a preguntar eso y toma la decisión muy rápido cuando empieza a hacer preguntas y a pedir cotizaciones porque las necesita.
¿En qué término terminan estructurando usualmente familias con empresarios no monarcas? Usualmente en un periodo de 3 a 4 meses, mientras que les da el electrocardiograma de si lo hago, no lo hago, si lo necesita, este país está bien, está mal, nos vamos a quebrar. Mientras que hace todo ese tema, se toma 3 o 4 meses. Bien, oye, creo que hemos llegado a suficientes preguntas por el día de hoy. No sé si Lorena nos puedes ayudar a ver cómo más podemos ayudar. No hay muchas más preguntas en este momento, entonces es un buen momento para darles las gracias. Yo quería como mandar un par de mensajes. El primero es, nos encanta interactuar con empresarios, tenemos una comunidad de empresarios que es sólida y que ha venido creciendo, entonces ojalá los podamos tener muy cerca. Uno de los grandes temas de los empresarios es formarse como propietarios y tenemos una escuela de propietarios con programas especialmente diseñados para ser buen propietario de empresas. Entonces, maravilloso en la medida en que se puedan seguir acercando a nosotros y formar parte de esta comunidad. Y el segundo, viene un summit, como mencionó Gonzalo. Un summit es un foro dedicado a los empresarios familiares. Traemos gente de afuera de primer nivel, traemos empresarios porque no nos gusta que ustedes crean que esto es una receta que siempre funciona. El ser humano es ser humano y no es tan sencillo como firmar un protocolo y listo, ya quedamos todos armados. Entonces traemos empresarios que nos van a contar cómo les fue, qué les funcionó, qué no les funcionó, qué recomiendan. Y vamos a tocar todos los distintos temas de los tres grandes lentes con los que se trabaja cuando uno es empresario familiar. Entonces, propiedad de empresa y dirección. Entonces, pues, perdón, familia, propiedad y dirección. Entonces, pues ojalá nos puedan acompañar en el Summit. El Summit es presencial, Zulma, en el Hotel Hyatt y con nuestro equipo pueden recibir toda la inversión, toda la información sobre el evento. Entonces seguramente los van a estar buscando, les van a estar compartiendo ya en detalle el contenido del Summit. Esta reunión sí queda grabada, Andrés. Entonces, de hecho, hola Andrés, qué gusto verte por acá. Entonces, pues nada, qué gusto haberlos tenido por acá y seguimos en contacto seguro. Así es, Luis Carlos. Gonzalo, muchísimas gracias por este pequeño espacio. Como vieron, es un abrebocas a todo lo que vamos a tener en nuestro Legacy Summit, que les recuerdo es el 15 y 16 de octubre aquí en Bogotá, en el Grand Hyatt. Tenemos diferentes espacios, entonces va a haber diferentes workshops y paneles. Tendremos invitados como Sanjay Goel y Ruth Aguilera, quienes serán nuestros key speaker, que también tendremos la oportunidad de que estén. Entonces, nuestro grupo se va a estar comunicando con ustedes. Quien requiera más información, con mucho gusto la estaremos dando para que pues conozcan mucho más a profundidad lo que tenemos para ese día. Como dice Luis Carlos, habrán empresarios, entonces importante que puedan aprovechar al máximo a los empresarios también y pues puedan hacerle esas preguntas que día a día se presentan y más en una empresa familiar. Entonces agradecemos mucho pues también haber asistido, su puntualidad. Esperamos pues que terminen de tener un bonito, bueno, una noche ya y sí quedará, esto es grabado, entonces, como les indiqué inicialmente, nosotros vamos a compartir la grabación, pero además también la podrán encontrar en nuestro campus virtual para que pues vayan interactuando con él y pueden también encontrar que tenemos diferentes programas. Uno es el de certificación internacional en gobierno corporativo, por si ustedes también ven posibilidad ahí, o el de propietarios que acaba también de mencionar Luis Carlos. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Esperamos que estén muy bien y pues en otra próxima ocasión nos estaremos encontrando nuevamente. Que estén muy bien, muchas gracias.